Pues yo creería que entonces hagamos una cosa, démosle como orden a esto y empecemos con a socializar lo de los aportes individuales Dale, y súper. entonces yo creo que empieza con el tuyo y yo te realimento lo que hiciste. Listo, espérame que tengo la copiarina acá. Dale, dale. Tengo tantos estados que ya ni sé por cuál empezar. Bueno, ¿estás grabando por ahí o qué? Sí, ya ¿O están mientras grabando. sacamos? Ah, listo, bueno, entonces, compañera, pues te cuento que la lectura que trabajé se llama La gallina no es un águila fallida. Es un pequeño escrito que hace Miguel Ángel Santos en febrero del 2006. Básicamente lo que él busca aquí es trabajar el tema de la inclusión a nivel educativo. Eh, Trabaja mucho el tema de la discriminación racial que se ve en los colegios, la discriminación cultural, la discriminación por grupo social, es decir, los estratos socioeconómicos, y empieza hablando un poco de que nosotros los seres humanos no podemos, digamos que, estereotipar a las personas y considerar que su aprendizaje está deteriorado por estas condiciones que te menciono. ¿Sí? Entonces él decía, por ejemplo, menciona ahí sus lecturas que nosotros no podemos creer que un águila es un animal superior por las capacidades visuales que tiene, el alcance de volar, la velocidad que desarrolla. No podríamos compararla con una gallina, que es hábil en cazar en tierra, corre rápido en tierra y además pues nos beneficia a los seres humanos en otras cosas. Entonces decía que cada ser humano, de acuerdo a cómo es, desarrolla ciertas capacidades completamente útiles y viables para la sociedad. Y que esto se tiene que empezar a trabajar desde el ámbito escolar. Entonces habla muchísimo del modelo de inclusión educativa, que es lo que se viene trabajando más o menos desde el 1999 en Latinoamérica, porque pues en países europeos se viene desarrollando desde mucho antes. Y trabaja básicamente, o el modelo propone que los docentes, los pedagogos sean realmente los que motiven al estudiante a esta inclusión. O sea, la inclusión la deben hacer maestros y alumnos, pero el alumno debe ser, digamos que el componente directo para iniciar ese proceso de inclusión. Entonces proponen que las escuelas o los colegios son los primeros que tienen que generar el cambio en cuanto a la estructura y a la como al modelo de la captación de personas que quieren para su plantel. Porque hablaba de que, por ejemplo, en algunos colegios, si eres católico y el colegio es católico, bien, pero si eres de otra religión, ya no puedes ser partícipe. O por ejemplo, los niños en los colegios bogotanos, cuando llega un niño de Chocó, entonces que eres el negrito, que eres diferente. Explicaba también una parte del texto de las personas completamente iguales o los seres, porque ahí lo relaciona, como te digo, con animales, de los seres completamente, o sea, de la misma raza, pero con características físicas diferentes. Es decir, todos somos bogotanos aquí en la clase, pero hay unos niños con sobrepeso. Entonces los niños de sobrepeso forman un grupo y los otros niños formamos otro. Entonces, habla de desbaratar todos esos modelos desde las directivas de los colegios. Esto es poco más o menos lo que habla el libro o la lectura que hicimos, que es básicamente sobre el modelo de inclusión educativa. La reflexión básicamente es el trabajo en casa para incentivar en los niños la diversidad cultural, la diversidad racial, la diversidad de religiones, la diversidad de pensamientos y el respeto por cada uno de los seres humanos. Otra parte de la reflexión considero interesante el trabajo ya pues desde nuestra parte profesional en la inclusión que se haga con los profesores, en qué hacen ellos o qué modelos están implementando para que sus alumnos entiendan en qué consiste la inclusión y cómo la deben ir desarrollando a medida de todas sus fases etarias, ¿no? Desde el preescolar hasta que salen a su etapa profesional. Y eso es básicamente, compañera, el resumen de mi intervención. Listo. Estaba revisando acá el cuadro, el mentefacto que hiciste y pues tiene unas ideas importantes.
pero lamentablemente esto no es un mentefacto, sino que este es un esquema de cuadro sinóptico, pero pues igual considero que lo desarrollaste bien. En lo que entendí de la lectura, me parece importante resaltar lo que hablas de la inclusión educativa, porque pues sabemos que últimamente en la educación se han presentado múltiples inconvenientes y más en lo que confiere a la convivencia social entre los niños y sus relaciones interpersonales. Entonces, digamos, yo trabajo con el bienestar familiar hace 2 años, trabajo con la primera infancia y últimamente se está trabajando mucho sobre el tema de la inclusión social, pero pienso que las debilidades que tiene más que todo son sobre la cuestión del manejo de las discapacidades cognitivas, porque pues obviamente no hay un personal como capacitado. Entonces, me parece relevante que la lectura también refuerce lo que vamos a empezar a hacer con la propuesta. Eh, Hablar de la equidad en la educación y más en una sociedad como lo es Colombia, pues es un tema complejo, pero pues obviamente esto requiere de una reestructuración de pensamientos, de ideas, de conceptos, de iniciativas, pues que obviamente ayuden a reforzar esta labor. Mm, Me parece que tu aporte está muy bien diseñado en el sentido en que también hablaste del contraste con la realidad, el cual es totalmente radical, precisamente porque la inclusión educativa es una de las metas que se ha fortalecido en las políticas públicas. Entonces, considero que también hablas dentro del aporte de cómo es ese contraste de la teoría de los autores con la realidad, lo cual es importante, pues ya que no solamente contextualiza la lectura, sino que nos ayuda a entender los diversos puntos de vista que nos pueden ayudar a reforzar la dinámica de aprendizaje que estamos llevando con la universidad. De Con, acuerdo. entonces, no sé, yo creo que considero más que todo eso y pues obviamente resaltar que la educación es un derecho que se debe garantizar para todas las personas, no solamente para los niños, y pues obviamente teniendo en cuenta la diversidad cultural que se está vislumbrando últimamente. Yo creo que eso sería todo. Y nada, pues yo te invito a que abras ahora mi aporte. Gracias por tu opinión. Entonces, para que... Ay, Daniel. Entonces, para que abras mi aporte. Sí, sí lo tengo acá. Listo. Entonces voy a socializarlo contigo y para que al final me des tu apreciación. Entonces, la lectura que yo escogí es Motivación hacia el estudio y la cultura escolar, el estado de la cuestión. Entonces, pues esta lectura se enfoca en la motivación como una iniciativa en la cual las personas mantenemos un comportamiento al fin de tener un aprendizaje más significativo. Como sabemos, la motivación cuenta con dos tipos, que es la intrínseca, la cual se enfoca con las propias perspectivas que como individuos tenemos para sobresalir, entonces que yo aprendo porque voy a recibir un mérito, una recompensa, porque voy a tener un viaje, porque voy a ser una gran profesional, por cosas así. Mientras que la motivación extrínseca, que también tiene que ver con lo social, pues habla de como la motivación que nos imprimen las demás personas, los agentes externos como nuestra familia, como nuestros docentes, ese tipo de cosas. También habla de que la motivación también debe ser un constante trabajo en las escuelas públicas, ya que es uno de los grandes factores sobre los cuales la educación puede tener un mayor desenvolvimiento. Entonces, pues esta se trabaja más que todo en la infancia y la adolescencia, ya que es una etapa muy crítica en la que obviamente los cambios fisiológicos y los cambios sociales del cambio del niño o sea, de la primaria a la secundaria y su crecimiento, pues obviamente también va a incidir en esta motivación por su aprendizaje. Entonces habla de cómo es tan importante que con los agentes educativos se trabaje sobre lo que es la motivación y al fin de suprimir dificultades y que obviamente el desenvolvimiento académico pues sea más exitoso y pues alcance mejores resultados. También habla de lo que es el proceso de aprendizaje, pero asociado a los fracasos escolares,
que obviamente también esto va ligado a lo que es la motivación, entonces como problemas familiares, problemas sociales, problemas personales y este tipo de conflictos obviamente va a interferir sobre este tipo de dinámicas. Y nada, yo creo que más que todo es lo que en sí enfoca esta lectura, pues ahí obviamente tiene muchos soportes de múltiples autores que han hablado de esto y nada. En cuanto a la discusión con la realidad, es claro que que obviamente se necesita una motivación hacia el estudio, pero pues obviamente esto se debe manejar desde diversos ámbitos, no solamente desde la familia, sino desde la relación que exista con el docente e incluso con la labor del psicólogo en sí, del psicólogo educativo que también debe trabajar y reforzar este tipo de conceptos. Ya para hablar de el mentefacto, pues se explica, partimos de lo que es ¿el qué? Bueno, la denominación de la unidad, que es de la unidad 2, que es acción psicosocial del psicólogo en el aula de clase y la comunidad educativa. Se encuentra el concepto más relevante, que es motivación escolar. Se cuenta con tres tipos, motivación intrínseca, extrínseca y la motivación social, que era lo que te comentaba. En, en las definiciones que se encuentran, pues entonces se hablan de las más importantes, que es condición interna que dirige y mantiene un comportamiento social, que es la definición como tal de motivación, el interés intrínseco, el interés extrínseco y cómo la motivación pues influye sobre la dinámica educativa y cómo hoy en día también se ve desafiada por los modos de conocimiento que se traducen en el implemento de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la parte de excluyente, que es la de las dos, la que está hacia el lado derecho, entonces, que aunque no son conceptos que parten de motivación escolar, sí se enfocan en lo que es la acción psicosocial del psicólogo, como lo son los estilos de aprendizaje y las habilidades para aprender, la inclusión educativa, que era lo que tú hablabas, la orientación educativa, la familia, el apoyo a la familia en este proceso educativo, la convivencia escolar y pues la resolución de conflictos, como lo es el bullying, que también hace parte de la inclusión educativa. Bien, hay una parte de lo que tú mencionas o de la parte que trabajaste sobre la motivación extrínseca y considero súper valioso de pronto tocar el punto de la identificación de las fortalezas que puede tener el alumno, porque pienso que de ahí parte la motivación, para, digamos, que desarrolla aquellas capacidades que sobresalen en él a un mayor nivel, pero también aprenda a desarrollar aquellas que quizás para él no son tan atractivas. Entonces, digamos que esa es una importante labor no solo del docente, sino del psicólogo que acompaña el proceso educativo, porque no todos los niños se